Toda práctica artística implica un riesgo, un juego con el vértigo, intuir el camino pero desconocer su desenlace. Durante 10 años, la Cátedra Bergman ha apostado por la experimentación como centro de sus procesos, desarrollando proyectos donde los universitarios y la comunidad artística pueden poner a prueba los lenguajes cinematográficos y teatrales, jugar con las convenciones y compartir una mirada tan crítica como certera sobre la sociedad que habitamos. Los cortometrajes resultado de esta ecuación detonan nuevas lecturas sobre viejos problemas, la desigualdad, la violencia, la inequidad de género o los abusos del poder son tan solo un puñado de los temas que estos materiales nos invitan a examinar, a conversar desde otros ángulos y seguir pensando. Creer que otro mundo es posible siempre ha sido un rasgo admirable de la juventud. Comprometerse a lograrlo su mejor cualidad. Cada generación tiene sus luchas, constituye tácticas propias y se enfrenta con la victoria y la derrota. A más de medio siglo del 68, ¿cómo se ha transformado la idea de activismo en México? ¿Qué heredamos del combate de nuestros abuelos y abuelas? ¿Qué decidimos dejar atrás? ¿Qué frustraciones del pasado siguen vivas en el presente? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia de los Ríos Merino, soy historiadora, soy profesora e investigadora de aquí de la Universidad Autónoma de Chihuahua, desde donde les saludo, y pues me dedico a investigar los movimientos estudiantiles, por un lado, movimientos estudiantiles de aquí de mi región, sobre todo de Chihuahua, de Ciudad Juárez. Y bueno, también estudio las organizaciones políticas de izquierda, sobre todo radicales, específicamente la Liga Comunista 23 de septiembre, pues de las cuales mis padres fueron militantes, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esta trayectoria tuve el honor de haber sido invitada para comentar estos cortos que forman parte de la Cátedra Bergman. Y pues encantada de la vida pude disfrutar el trabajo de jóvenes entusiastas, creativos, que están haciendo ejercicios de documentar, de reapropiarse, de ejercer otro tipo de memoria y de recuerdos sobre lo acontecido hace 52 años en nuestro país y bueno, pues que fue un movimiento mundial, me estoy refiriendo al movimiento estudiantil de 1968 y bueno, nosotros vamos a ver en este programa ejercicios que resignifican qué sucede en nuestro país hace 52 años. Estos ejercicios fueron hechos hace 2 años en el marco del 50 aniversario del 68 y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que los ejercicios de las generaciones jóvenes tienen mucho que decirnos sobre qué es lo que se ha recordado, cómo se ha recordado y qué es lo que se ha dejado a un lado, ¿no? En esto de las historias. Vamos a ver unos fragmentos del primer corto que se titula Hacerle al clandestino, de Paola, de Daniel y de Natalia. Este corto, ustedes van a observar que tiene una reinterpretación muy, muy diferente al movimiento que hemos visto a lo largo de los años, esa fiesta en la calle, esa carnaval juvenil, alegre, lleno de consignas. Vamos a ver una nueva interpretación hecha por los compañeros de la Cátedra Bergman. Por lo pronto no me de morir. Si tu extranjero no quieres mi verdad reconocer, pregúntale a Mr. Johnson, él te habrá de convencer, soy un gorila. Nadie sabe el número exacto de los muertos, ni siquiera los asesinos, ni siquiera el criminal. La vida de mi familia, mi honor
y el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso... Habría que lavar no solo el piso, la memoria. Habría que quitarle los ojos a los que vimos. Asesinar también a los deudos. Que nadie llore, que no haya más testigos. El tiempo ha intentado destruir las pruebas de nuestro pueblo herido, violentado. Nuestro pensar fue moldeado para la sobrevivencia, no para la empatía. Invitamos a ustedes a ocupar su lugar para escuchar el mensaje del presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. México sufrió uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado. Los actos inhumanos y de barbarie, ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero, han conmocionado a toda la nación. Recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca, sobre tantas conciencias mancilladas, sobre un texto iracundo, sobre una reja abierta, sobre el rostro amparado tras la máscara. Recordemos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. El movimiento estudiantil de 1968 es uno de los momentos de la historia reciente de nuestro país que ha sido más investigado, más retomado en muchos proyectos de divulgación, de investigación, de docencia. Tenemos museos, tenemos canciones, tenemos películas, documentales, y bueno, la conmemoración de los 50 años abrió como este horizonte de abordaje en diferentes ámbitos, no nada más el histórico o no nada más el político. A mí me gustaría decir que pese a toda esta oleaje de producción sobre 1968, faltan muchas aristas, faltan diferentes aspectos que es importante retomar. Falta el abordaje desde los movimientos estudiantiles de provincia o del interior, ¿no? Faltan estas narrativas que se incorporen a un movimiento muy universitario, muy capitalino, muy desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo han hecho, se ha estado incorporando las voces de los politécnicos, de algunos barrios del norte de la ciudad, y eso siempre va a mejorar, va a abundar el conocimiento, la producción de conocimiento. Yo a los realizadores de este corto, Hacerle al clandestino, les quiero preguntar ¿por qué la idea de retratar la clandestinidad frente a las narrativas e imágenes de lo público, la fiesta, el bullicio, lo colectivo, todo eso que se ha insistido en dibujar sobre el movimiento del 68? Y también, ¿por qué la idea de extender esta idea de clandestinaje y soledad hasta lo sucedido en Ayotzinapa 46 años después? La idea de retratar la clandestinidad frente a las narrativas e imágenes de lo público, la fiesta, el bullicio, lo colectivo, en que se ha insistido dibujar sobre el movimiento del 68, es debido a que hacerle el clandestino es una frase que se utilizaba para designar a todo aquel que no hacía nada con respecto al movimiento. Y la decidimos traer a nuestro contexto porque observamos dentro de nuestra propia comunidad estudiantil una actitud indiferente ante cualquier hecho que involucre actos políticos y de lucha social. Al final, los actos de injusticia pueden incitarnos a la lucha o a la desesperanza, en la que asumimos que nuestro único papel es el de ser un observador, como nuestro personaje, desde donde entablamos una reflexión que evolucionó el acto de indiferencia en un completo rechazo a lo que pudo dejar en la vida cotidiana el movimiento del 68. Extendimos esta idea de clandestinaje y soledad hasta lo sucedido en Ayotzinapa 46 años después,
porque establecimos una relación entre los actos que el poder seguía perpetuando, crímenes de Estado que se mantenían en un continuo ciclo, y si partíamos de la apatía, indiferencia y desesperanza que deja la impunidad de tales actos, nuestro tiempo no era muy distinto al del México del 68. Y no es que quisiéramos ser pesimistas, pero queríamos reflexionar desde los sentimientos. Generamos una atmósfera sobria y monocromática que situamos en un espacio anacrónico para facilitar la inclusión e interacción de los elementos entre el pasado y el presente. Es por eso que pusimos énfasis en esta analogía entre ambos gobiernos, para finalmente romper con esa continuidad, porque decidimos luchar y no olvidar. Poner el cuerpo solía ser una frase evidente para hablar de activismo. Hoy en día, las redes sociales ocupan un espacio medular en los movimientos sociales. ¿Qué logran las presencias virtuales cuando de transformación política se trata? ¿Acaso nos alcanza con el compromiso en línea? En 1968, la Academia Histórica estaba estudiando la Revolución Mexicana apenas. En el 2018 se está estudiando lo acontecido en 1968. Quiere decir que hay muchas generaciones, la sociedad se organiza por generaciones y este corto que vamos a ver, realizado por Luis Ángel y Carolina, titulado La Noche de Nuestros Padres, es una lectura de una generación que podría ser considerado los nietos del 68. Esta relectura es una crítica, es una reflexión intergeneracional que es parecido a lo que sucede en el 68. Entonces, vamos a verlo. En 1968 ni siquiera había indicios de nuestra existencia. ¿Cómo hablar del tiempo que no vivimos? Este corto no es para hablar del 68, es para hablar de nuestros padres y sus herencias. Si tuvieran que reprocharle algo a sus papás de cómo los educaron, ¿qué les reprocharía? He recibido todo. Igual. Entonces esa sensación, ¿no?, de que me dieron todo y que ese todo de repente me ha apaciguado en cosas de poder luchar por lo que necesito, de atreverme a salir de mi casa, de buscar trabajo, de sentirme más feroz ante la vida, como más ferocidad ante la vida, de luchar más por la vida. Sinceramente, lo que pasa siempre por mi mente es como el protege. Siento que un radical está en explota, en abre, libera. Siento que el conservador tiene esa otra parte de, protege, ordena. O sea, no ordena de haz que los demás hagan lo que quieres, sino de orden, vamos, tranquilidad. Entonces siento que de repente yo tengo más esa beta. ¿Y a quién se lo aprendiste? Sí, siento que eso se aprende en casa. A mi mamá, a mi papá. O sea, el lema de mi mamá siempre es, no, hija, cállate ya, o sea, tú no digas nada. Ese es su lema y a mí me caga que me diga eso y siempre, o sea, he tenido peleas con ellas y tantas veces cuando me dice esa frase porque yo le digo, no, mamá, porque por eso estamos así, porque tu lema es no digas nada. Pero mi mamá, ese lema que tiene, y también es un poco de mi papá, es como evítate conflictos, evítate peleas, evítate pleitos, no hagas algo que te pueda involucrar en algo más grande. ¿Qué piensas de la frase de 2 de octubre no se olvida? ¿Por qué no habría que olvidarlo? ¿O qué sí se ha olvidado a pesar de que está la consigna de no hay que olvidar? Siento que no se olvida la frase. El corto La Noche de Nuestros Padres es una muestra muy, muy interesante de la lectura que hace la generación joven
de un suceso que por supuesto ellos no vivieron, que sus padres tampoco vivieron, que posiblemente sus abuelos no lo experimentaron, pero sí lo escucharon o lo leyeron y evidentemente se enteraron, ¿no? Estas generaciones que crecen en un sistema político autoritario, que encapsula, que censura la divulgación, la investigación de este evento del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, la crítica, las voces que refleja el ejercicio del corto cinematográfico La Noche de Nuestros Padres, evidencia la crítica que está haciendo esta generación que de una u otra manera se enteró, que ya creció con el 2 de octubre en los libros de texto, pero que está poniendo a contraluz la experiencia dentro de sus hogares, ¿no? La experiencia de la política, la experiencia de la praxis en sus hogares. Entonces, yo quisiera preguntarles a Luis Ángel y a Carolina, ¿cómo fue la experiencia de trabajar el guión desde lo autobiográfico, es decir, desde el archivo familiar, a la luz de un acontecimiento ajeno, digamos, a sus vidas, de hace casi 50 años? Y me llama mucho la atención el uso del espacio de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces me gustaría preguntarles, saber si fue lugar de vida de alguno de ustedes y si es el caso, qué implicaciones tuvo ser vecino o vecina para este trabajo autobiográfico. Que una de nuestras grandes preguntas era qué tanto nuestras posturas políticas como jóvenes eran producto de nuestros padres. ¿Qué tanto la ideología revolucionaria o la apatía política se heredan? La experiencia autobiográfica fue una decisión para conectar con la narrativa del 68 a partir de microhistorias. Nos plantamos enfrente de la Plaza de las Tres Culturas en el piso 16 de la torre del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y hicimos una especie de collage con las fotografías con la Plaza de las Tres Culturas de fondo. Esta imagen representó una combinación muy curiosa para nosotros. Era como si con el material fotográfico contrapuesto con la plaza de fondo, nosotros pudiéramos hacer presentes a nuestros padres ahí. Ninguno de nuestros padres participó en las marchas del movimiento estudiantil del 68, así que pensarlos en ese contexto, en ese lugar que tiene una energía tan especial, fue como un detonante muy interesante para que nosotros pudiéramos hablar usando los 50 años del 68 como pretexto de nuestros sentires con respecto a cómo nuestros padres tenían una postura política o se habían formado una postura política a lo largo del tiempo y eso había repercutido en nosotros. El trabajo de investigación en el acervo de la Cineteca fue especialmente estimulante y vital para nuestro proyecto. Queríamos retratar la política de la cotidianidad. Encontramos fragmentos de historias que, sin pertenecernos, nos causaban un profundo sentido de identidad. Muchas de esas imágenes se seguían repitiendo en nuestras familias, las numerosas reuniones, las señoras apenadas porque la cámara las estaba enfocando, los niños corriendo de un lado a otro, jugando a la guerra. Ninguno de nosotros tuvimos ni tenemos una relación cercana con Tlatelolco, por lo que fue importante visitarlo y hablar de ese núcleo político y social a partir de estar en el espacio. Desde lejos enfocamos la plaza, su energía y su simbolismo dentro de la historia de México. Una de las razones por las que elegimos el punto de vista desde la torre del piso 16 del Centro Cultural Universitario fue porque desde ese ángulo exacto podíamos ver o imaginar a la multitud de la marcha estudiantil del 68 en la explanada. Sentíamos curiosidad de saber cómo se había visto desde el punto de vista de los batallones que envió el gobierno. Pensar cómo la multitud se había conglomerado ahí, cómo habían tenido una ventaja de estar arriba mirándolos en contrapicada, de tener puntos estratégicos desde los cuales pudieran observar a los estudiantes.
Y decidimos ponerlo de esta manera en el cortometraje para representar no solo la visión política directa del gobierno del 68, sino también contraponer a nuestros padres, a nosotros mismos en los recuerdos de las fotografías, y con ello crear esta instalación que nos hizo pensar en qué acciones podemos tomar después de sentir que hemos heredado de nuestros padres su pensar político. Yo sé que mis papás sí se interesan por lo que pasa en el país y por lo que puede mejorar, por lo que hay que cambiar o por los problemas sociales, pero así a mí ese abrazo me dice que ellos tendrían miedo de hacer algo. Ahorita que estábamos platicando estaba pensando en qué endebles son mis posturas políticas. O sea, mi familia no es una familia activista, luchadora social o política. Es una familia que se procura y se pelea y o sea, también las dinámicas familiares te encierran bastante, siento. Los papás de pronto uno no sabe cómo es que llegaron a las decisiones que tomaron, pero también no siempre nos ponemos en sus zapatos y es muy fácil señalar y saber y decir y criticar las cosas que hicieron. Hay ciertas incongruencias, ¿no? O cosas que pasan con mis papás, con mis familias, en donde de repente siento que somos muy de como mover nuestra línea ética, como que a veces la movemos a nuestra conveniencia. Bueno, por último, nos queda agradecerle al equipo, a los equipos de realizadores, de creativos, por estos trabajos importantes que hemos visto en el contexto de la conmemoración del 50 aniversario de los hechos del 68. Hacerle al clandestino nos recuerdan los pendientes, el continuo de impunidad que existe en nuestro país, los pendientes de verdad y de justicia que se enlazan desde unos hechos, una masacre en la Plaza de las Tres Culturas hasta la noche de Iguala, con la desaparición de los 43 compañeros normalistas de Ayotzinapa. La noche de nuestros padres nos recuerda de la importancia de recordar, no la consigna en sí, que es una crítica bastante interesante la que hacen los realizadores, las realizadoras, sino del silencio incómodo en el que se crearon estas generaciones recientes y de las formas de resolver esta memoria que emerge. Muchas gracias, TV UNAM, por la invitación. Muchas gracias, Cátedra Bergman. Fue un placer acompañarles en esta ocasión. Gracias.